Este pasado 25 de enero en la Asamblea Nacional, la bancada sandinista propuso la Ley de Reforma y adición a la Ley número 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarios. Según se lee en el documento, se solicita que el Estado deba promover políticas para realizar una efectiva protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarios, y de ese modo garantizar el control de calidad de bienes y la disponibilidad de estos. En el documento correspondiente a la exposición de motivos en el artículo 9, que habla sobre las personas proveedoras, que estos deben ofrecer bienes y prestar sus servicios sin discriminación alguna por motivos políticos, raza, sexo, religión, entre otros. Y además se enfatiza en el derecho a ser notificados por el proveedor de manera verificable. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara. Usted se preguntará qué otros aspectos relevantes se incluyen en esta posible reforma, cuáles son las ventajas y desventajas para los sectores más vulnerables de nuestro país y cómo quedan las instituciones del Estado. Vamos a abordar esa temática tan importante con dos invitados. Will. Nos acompaña Michael Marenco, exfuncionario del Banco Central y economista, y también Juan Carlos López, de Defensoría del Consumidor, con quienes estaremos abordando ampliamente a profundidad este tema. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Un placer que nos acompañen. Michael, iniciamos por usted en este sentido de esta posible reforma. ¿Qué es lo nuevo, lo principal? ¿Qué ventajas tiene para la población más vulnerable y qué desventajas? ¿Cómo quedan las instituciones del Estado con esta reforma? ¿Qué imaginamos va a ser aprobada? Sí. Bueno, lo principal es que la mayoría de iniciativas de ley que se esgrimen desde la bancada sandinista, que en su mayoría son quienes promueven todo esto, tienen una naturaleza benéfica en cuanto a términos nominales, por decirlo así. Es decir, a fortalecer la ley de defensa del consumidor, que bien. Pero si hablamos con expertos en materia jurídica, ellos mismos mencionan que el andamiaje jurídico para proteger al consumidor ya estaba. Lo que hacía falta era la aplicación de la ley. Ahora, ¿qué es lo relevante en todo esto? Lo relevante son tres cosas a mi parecer. Lo primero es que se amplía el concepto de servicios financieros, se amplía el concepto de servicios básicos y, por supuesto, lo trascendental, el punto culmen del asunto, ubica al Estado como consumidor y usuario. Es decir, en eventuales momentos el Estado va a fungir como afectado, como regulador y como juez para dictaminar de cuánto va a ser la multa o de cuál va a ser la sanción impuesta. Eso, por supuesto, es arbitrario, es un abuso de poder. En esa posición el Estado solamente debe garantizar condiciones, velar porque las condiciones y los derechos de los ciudadanos no sean como vulnerados y no aprovechar posiciones o sacar algún tipo de beneficio. Ahora, algo interesante es el concepto de definición de Estado, porque ¿a qué nos referimos con Estado? Es decir, no hablamos de una idea abstracta, hablamos de políticos, hablamos de burócratas, hablamos de personas detrás. El Estado no somos nosotros, el Estado son las personas que ostentan el poder político, por supuesto. Y también hablamos de organizaciones del Estado. ¿Y en qué situaciones estarían como consumidores? ¿Quién va a definir ese rol? ¿En manos de quién queda? ¿También hay mucha discrecionalidad en este caso? Exacto, la discrecionalidad es el tema, porque quienes van a regular, por ejemplo, para el tema de las remesas, para servicios financieros, aparte de la CIBOIF que ya estaba, y la CONAMI, el Banco Central, y también hay dos organizaciones designadas nuevas, en este caso el Ministerio de Economía Familiar y sí, en este caso el Ministerio de Economía Familiar tiene un rol bastante relevante, porque todas aquellas organizaciones que tanto el Banco Central o la CIBOIF no estén abarcando, o la CONAMI, él las abarca. Entonces el Ministerio de Comercio también va a tener que regular todos aquellos que no estén dentro de este margen. Entonces las regulaciones alrededor de eso no solamente indican el tema de sanciones, indican el tema de multa y discrecionalidad alrededor de qué elementos o bajo qué elementos se van a imponer sanciones. Porque uno de los acápites interesantes del documento es que menciona que no se puede negar un servicio a algún usuario ya es el Estado, y en este caso no menciona bajo ningún caso de discriminación política, por etnia, por etcétera, etcétera, etcétera. Pero el concepto de discriminación política es bastante amplio, porque, por ejemplo, y es una de las quejas que estaban en el éter, ¿qué pasa si una organización del Estado que ha sido sancionada o una persona que es directivo de una organización del Estado ha sido sancionado por alguna de las leyes, por ejemplo, Estados Unidos,
y quiere solicitar algún acceso al sistema financiero, algún servicio del sistema financiero, y por esta razón se le niega, eso podría entrar dentro del concepto de discriminación política. Entonces es bastante discrecional, es bastante subjetivo, hay un hueco argumentativo ahí que deja mucho vacío. Juan Carlos, ¿usted coincide o difiere de los planteamientos que ha dado Michael con respecto a esta reforma a la ley del consumidor? Sí, buenos días. De igual manera, pues, hay planteamientos que realmente son razonables, tienen los argumentos. Lo que pasa es que la característica en Nicaragua no solo se data o no solo se basa en el marco jurídico respecto a las leyes, o que una ley tiene la formalidad sustancial de la norma, sino que en efecto existe un comportamiento luego después de las leyes. Aquí voy a hacer un paréntesis rápidamente. Sí, hay puntos que realmente como él u otros analistas también tendrán razón pensar de esta forma. Lo que hago la valoración es lo siguiente. Primeramente, conociendo las dos leyes anteriores, la ley 182, la ley viejita en los años 90, 94 y su reglamento en el 98, que nosotros siempre planteamos en su bandera de lucha en un momento determinado y por lo cual nosotros nos opusimos a la ley 842 de la Asamblea Nacional, fue de que los servicios básicos o los servicios públicos considerados hoy en día en la terminología como tal, fueron abstraídos o fueron quitados para que una organización del Estado, en este caso llamado DIPRODEC, como antes lo conocía la Dirección de Defensa del Consumidor, pudiera resolver sobre esas casuísticas, porque había un orden de prelación. O sea, aquí, hablándolo claramente, cuando vos reclamabas ante DINORTE, INE, y el INE después de toda una resolución te decía que no, anteriormente, para que la gente que lo vivió en su momento, podía ir ante un órgano después del INE, que era Dirección de Defensa del Consumidor, siempre adscrita al MIFIC, y que específicamente esa dirección decía: Juan Carlos López o Michael o Willy tiene la razón como usuario. Él podía obviamente eliminar la resolución anterior o podía modificar la resolución del INE. Recordemos que eso con el 842 fue obviamente cercenado. Eso fue un tema de mucho debate porque obviamente había una sobreprotección a muchas de las entidades, en este caso a DINORTE, en cierta parte de NACAL y parte de los servicios públicos. Llegando a esto, la ley 842, ¿qué nos traía? El tema de servicios financieros ya venía determinada en este marco legal. Recordemos, en el 842 vigente, aquí un paréntesis más, ya los servicios financieros se había creado también de manera, no sé si decirlo paradójica o de manera poco infuncional, un departamento que iba a ser parte del Banco Central, que iba a dirigir una comisión, se llamaba Comisión Nacional de Servicios Financieros, que supuestamente el Banco Central lo lideraba y tenía el MEFCA, tenía el MIFIC, tenía DIPRODEC y como 3 o 4 ministerios que obviamente van a velar por los derechos de los consumidores. Si me preguntarán, desde que se aprobó esta ley 842 en el año 2013 hasta el día de hoy, esa comisión no funcionó. Y en este caso, por el trabajo que hacemos cotidianamente, acompañamos a los usuarios, vemos los casos, la parte jurídica, la parte de trabajo, obviamente con los usuarios, determinamos que en muchos casos los llevamos ahí y realmente no funcionó. Hay que agregar a esto. Ya esa nominación de servicios financieros ya estaba establecido. Lo que trae, obviamente, como lo dice Michael, nuevo es que ahora, si a vos, ¿cómo vos te quejas, por ejemplo, con una empresa que te vende, que te da el servicio de remesa a un familiar y que aquí lo vas a recibir la plata en Córdoba? Específicamente, la DIPRODEC no se mete en eso, hasta el día de hoy no se mete en eso. No había ninguna institución y decía, bueno, no sé cómo hacer porque había obviamente casuística de personas que se quejaban. O sea, ahora el Banco Central tiene la potestad, me imagino que va a haber una reglamentación para ver si cuántos días tienes de que te dio tu remesa, estás inconforme, cuántos días tienes derecho a reclamo, cuántos días no, etcétera. Va a haber un procedimiento, supongo. En el caso del comentaba también el tema de cómo entra el MEFCA aquí, las cooperativas. Es que mira, aquí hay muchas cooperativas que se designan cooperativas y con una función solidaria, con su ley específica, pero aquí le dan más a la gente con intereses obviamente que son usureros porque no hay un marco de regulación para las cooperativas, no hay un marco de regulación que te diga cuánto es el más, cuánto es el menos para una cooperativa, porque no pueden prestar como ley de préstamos entre particulares y tampoco con la cantidad de intereses que te prestan entidades bancarias o microfinancieras. Entonces ahora viene y dice, bueno, aparentemente dice la ley, pero el texto está como está el día de hoy. Recordemos que en la asamblea las cosas pueden cambiar o pueden variar. Entonces las cooperativas te prestan reales y después ¿dónde te quejas? Vos vas al MEFCA, hasta el día de hoy vas al MEFCA, porque sí hemos tenido casos donde los usuarios van a quejarse, prestan reales a una cooperativa y el MEFCA en ese tema de los intereses o algún tipo de comportamiento abusivo
con un préstamo no se mete. Entonces, aparentemente la ley va a tener la oportunidad que el MESCA puede entrarlo. Entonces creo que lo que hace esta reforma me sorprende porque no sabía que estaba en un tema de discusión, obviamente, y no sé cuál es la premura. Entonces, el tema de servicios financieros los regula y un poquito más, es más específico. Y por otro lado, con el tema de que la CONAMI, que nosotros sabemos que CONAMI, la Comisión de Microfinanzas, realmente recibe los reales de las microfinancieras. Y entonces por eso nunca sanciona ninguna microfinanciera aquí en Nicaragua, pues, y la resolución la saca dentro de 2 años. Entonces, realmente tenés el mismo marco legal, porque cada una se va a derivar de su materia. La entidad bancaria, no puedo hablar mal de los bancos, pues, pero cuando hay algún abuso, no quieren negociar, no se llega a ningún acuerdo, ni mucho menos, o como tal, o los débitos que le hacen algunos usuarios, realmente la gente se va a la superintendencia de banco y pocas veces la respuesta a veces es positiva, pues responde rápido, pero lo más que puede hacer el banco, la superintendencia de banco, es ayudar a negociar, nada más, pero no ver resoluciones de sanciones a mucha entidad bancaria sobre el tema de los usuarios. Entonces, en mi percepción y un poco la expertise que tenemos, trabajar en la calle con los usuarios, es que efectivamente no le veo que vaya a tener mayor significado el tema de servicios financieros, prácticamente. Va a quedar casi igual y un poco más de regulación. El tema de la discriminación, la Constitución política pues lo prohíbe. El artículo 105 que reformaron los bandidos, estos diputados, desde el año 2013, establecía ya más o menos cuál sería la percepción que iba a haber. Y la discriminación siempre ha sido un tema que la ley viejita, la ley 182, la ley actual y esta reforma siempre lo ha planteado ese tema. Pues posiblemente la percepción ahora es que la discriminación política podría ser que sea un tema de fondo. Y con el tema de los servicios, de que si el Estado es consumidor, totalmente de acuerdo con lo que dice Michael, u otros analistas, porque realmente el Estado tendría derecho a quejarse, pero no con esta ley de consumidor. O sea, el Estado como institución compró, no está en acuerdo, tiene una disputa jurídica o una pugna legal contra una empresa de telecomunicaciones, banco, lo puede tener, pero no utilizar el concepto de consumidor, porque como él lo plantea, y si lo va a utilizar, no puede tampoco él autosancionarse o liberarse de un pago, ¿me explico? O sea, realmente no puede existirlo. Recordemos que si la ley del consumidor, estrictamente hasta el día de hoy, te establece que también las empresas son consumidoras. O sea, tal vez por eso viene la percepción de equiparar un poco. Una empresa es consumidora siempre y cuando no sea el servicio de materia prima que está comprando para su ejercicio de trabajo, sino que es considerada como consumidora una persona jurídica, o con esta ley actual. Entonces, posiblemente el Estado, como decimos, agarró la nota, dice, mira, ahora, yo me supongo que el Estado tiene muchos problemas con entidades privadas y que por eso instituciones a veces no pueden pagar el servicio de agua potable. Hemos visto cuántas veces el Estado ha subsidiado a Enacal porque no puede pagar la tarifa de bombeo de energía eléctrica con la partida presupuestaria. Como primer análisis es que la ley no trae nada nuevo, hay temas más importantes que estos. El Estado posiblemente quiere buscar una oportunidad, pero sí, obviamente, hacer un llamado a la cordura a los diputados de crearle, si quieren que el Estado quiera reclamar con los servicios básicos, crearle otra tipificación o crearle otra terminología que no sea meramente como consumidor, porque si no aquí vas a hacer obviamente el trabajo del relajo, pues, porque realmente el Estado no puede considerarse consumidor para que ¿quién le va a resolver cuando te pelees con una empresa de telecomunicación? Telcor. ¿Y quién es Telcor? Es una institución del Estado descentralizada, aparentemente, pero va a responder a lo que dice la institución del Estado, pues, porque hacemos como es el comportamiento. Eso es como la parte, ¿cómo decirte?, negativa. Hay otros temas de la ley consumidor que está hasta el día vigente que pasa desapercibido y que no se aborda. En esos temas yo quisiera preguntarte, Juan Carlos, de acuerdo a tu experiencia, ¿realmente ha funcionado la Dirección de Protección del Consumidor? ¿Qué tan diligentes han sido en diversos temas? ¿Realmente la ciudadanía sabe, conoce de que existe, se le ha dado la publicidad idónea para que la ciudadanía sepa que tiene el derecho de ir a reclamar ahí, a esa dirección? Yo respeto el trabajo individual de los fiscales que tienen la DIPRODEC. Hay muchas personas que conozco que son buenas y conocen el tema del consumidor, tienen años de estar en este rollo de los consumidores, pero fíjate que como institución o como departamento escrito en MIFID, según la ley 290, muy poco. Lo que pasa es que el tema medular de esto, y lo decía al inicio, es que los servicios básicos, los servicios públicos, no los revisa la DIPRODEC,
como un órgano magnánime que debería tutelar por todos los consumidores por parte del Estado, sino que si vos compras un televisor y te salió dañado, solamente en ese caso usted va a ir a la DIPRODEC con los servicios relativamente privados y otros, pues que podemos sacar otros pequeños ejemplos. Y ahora con los servicios financieros, en los casos que no aplique, pues tal vez una empresa te prestó y estás peleando con ella y sí puede ir. Pero en realidad los servicios, que la energía eléctrica, agua potable, el transporte, que es un desastre aquí en Nicaragua, en los departamentos, las telecomunicaciones, etcétera, obviamente manda con los entes reguladores. Y lamentablemente los reguladores, a excepción del INE, que responde rápido, pues relativamente, Telcor no puede decir lo mismo, e INAH, que a veces quiere poner el sombrero de batallar a veces con ENACAL, mira, se vuelve muy complejo. Entonces, la DIPRODEC, por eso vos entras a las oficinas y no todo el tiempo tiene ese trabajo como el INE. Llegas al INE y la gente está reclamando, llegas a INAH y por ahí está la gente, Telcor casi muy poco pues también, pero no tiene ese sujeto activo de trabajo. Entonces, la DIPRODEC obviamente no solamente se trata de lo que dice la ley, sino de la aplicabilidad, quiénes son los funcionarios. Y como lamentablemente en nuestro país todo es politizado desde cualquier óptica, entonces ahí van a haber temas que honestamente la DIPRODEC no se va a meter. De hecho, hay organizaciones de consumidores que son pro gobierno, que hay temas que la verdad se queda con el rabo entre las piernas, pues, porque políticamente no le conviene. Entonces aquí hay que dejar ese comportamiento que no favorece absolutamente a la población, porque al final de una u otra forma todos somos consumidores, pues querramos o no. Entonces todas estas políticas públicas realmente no abonan, pues, y lo hemos hablado, el tema de los bancos, microfinancieras, hemos visto casos y mira, y no pasa nada, pues tampoco. Paralelo a lo que se está haciendo con esta posible reforma a la ley del consumidor, hay sectores que están demandando la revisión o la reforma de otras situaciones. Por ejemplo, los empresarios están demandando el hecho de que se pueda ver de nuevo la tarifa de fluido eléctrico, que pueda haber una reducción mayor a la que ya fue aprobada últimamente, y también están demandando una revisión a la ley de concertación tributaria, la reforma tributaria que a juicio de ellos les ha afectado bastante y que se ha traducido en desempleo. Y Juan Carlos decía que hay temas más importantes. ¿Qué opinas, Michael? ¿Crees que estos temas deberían de estar en la palestra pública y deberían de estar en el seno de la Asamblea Nacional? Jocelyn, quiero reforzar un poco tu planteamiento porque también escuchábamos, hoy presentamos una noticia donde quienes también están pegando ese grito al cielo por esta reforma tributaria son los sindicatos sandinistas. Entonces es una visión compartida tanto del sector privado como los mismos sindicatos sandinistas que están pidiéndole al gobierno que de una u otra manera busquen cómo revisar esa reforma tributaria. Sí, bueno, coincido completamente con Juan Carlos, hay temas bastante importantes sobre la mesa no resueltos, temas que se han venido arrastrando y están teniendo un impacto significativo sobre el sector privado. Uno de ellos es el aumento de los costos, como el tema de la energía eléctrica, que reside a un problema de mercado que atañe al tema de la ineficiencia. El otro, por supuesto, la reforma tributaria que se llevó a cabo en 2019 y la posible nueva reforma tributaria, ya lo escuchábamos en las proyecciones de crecimiento para 2021. Se hablaba de recaudar 23% más para el presupuesto general de la República, por lo cual la pregunta sobre la mesa es ¿cómo lo vas a recaudar? ¿De qué manera? Si Nicaragua acaba de atravesar 3 años consecutivos de recesión, probablemente una cuarta, según estimaciones del Banco Mundial, menos 1.5%, y además de eso, su sector privado ha tenido un impacto bastante fuerte, sectores estratégicos como turismo, con una contracción de alrededor del 40% en hoteles y restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema sobre la mesa tiene que ver con el tema de la administración pública. Juan Carlos mencionaba algo bastante interesante, nosotros hemos escuchado el tema de las transferencias, lo hemos visto cuando el Estado realiza transferencias, el aumento del gasto corriente desde esa perspectiva, para distintas organizaciones del Estado. Por supuesto, el tema de la Ley de Defensa del Consumidor yo lo veo como una especie de caballo de Troya, porque por un lado, como dice Juan Carlos, muy bien, él es experto en todo esto, no se ve en realidad el cambio, sí hay una ampliación de concepto y una ampliación en cuanto a lo que abarca el concepto de usuario, y precisamente eso es como lo veo como una especie de caballo de Troya, porque alrededor de ese fortalecimiento de la ley está el tema de denominar al Estado como usuario y beneficiario, algo que eventualmente podría traer beneficios para el mismo, por supuesto, buscar su beneficio en ese sentido. Pero sí,
Coincido plenamente en que hay temas sobre la mesa que se deben resolver, como el tema del salario mínimo, como el tema de la reforma tributaria, la posible nueva reforma. Es necesario que se reduzca la presión fiscal si nosotros queremos darle respiro al sector privado. También esta ley no abona para el tema de la confianza. Yo he mencionado en eventuales momentos que uno de los retos para 2021 es recuperar la confianza de los consumidores, de los agentes económicos en sus distintos estratos y por supuesto de los inversionistas para recuperar flujos de inversión extranjera directa. Nosotros estamos viendo más bien fuga de capitales y fenómenos así que, lejos de abonar a una recuperación de la senda de crecimiento económico, más bien abona el tema de agudizar la crisis. Bueno, queremos las conclusiones de ambos, la síntesis de esto, traducirle a la población lo que esto significa y las repercusiones que va a tener de ser aprobada tal cual se ha planteado. Ok, bueno, si esta ley es planteada, por supuesto, ya lo dirá mejor él, que él es experto en la materia, pero como yo lo veo, el tema de la confianza no se fortalecería, porque tenés un sector privado contrastado con un Estado que en este caso busca por todo medio, por todo instrumento jurídico o de cualquier naturaleza, fortalecerse y ampliar su alcance. Entonces la confianza, creo, del sector privado es el principal afectado. Eventualmente encontraremos casos puntuales sobre arbitrariedades posiblemente, sobre sanciones, sobre impuestos establecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo iremos viendo sobre la marcha. La verdad es que el gobierno ha demostrado tener creatividad tributaria. En este sentido, ha impuesto tributos, ha impuesto de todo tipo para el tema de recaudar, y ya lo mencionaban, estiman recaudar alrededor del 23% más para el presupuesto general de la República. La pregunta es cómo lo va a hacer, a través de qué mecanismos, y el tema esencial es el sector privado. Aparte de la pérdida de confianza, el desincentivo que se está generando tanto para las iniciativas empresariales ya establecidas como para futuros flujos de inversión que quisieran asentarse en el país y que no pueden, por supuesto, por el tema de la confianza. Juan Carlos. Sí, bueno, justamente la ley, solo quitar tal vez un tema que han planteado, tal vez unos políticos que han estado hablando del tema el día de ayer o que he comentado, que plantean de que estrictamente es una presión para los bancos. Te soy honesto, yo no le veo ninguna presión para los bancos, realmente. El banco siempre va a estar con la superintendencia de banco y no le veo. Posiblemente en el camino puedan suscitar otras cosas, ¿verdad? Pero como está el texto, si tiene un trasfondo maléfico, como dicen, etcétera, aparentemente no lo veo. Veo que es una ley más, no sé por qué el momento determinado. El Estado, si lo deja de esa forma, va a crear un poco de confusión, de hecho, cuando se la característica de los procedimientos administrativos. Imagino que van a crear su componente administrativo. Pero más allá de eso, como yo te planteaba, hay temas más allá sobre la mesa, demasiado. En Nicaragua es relativamente un rompecabezas sin armar. Nos seguimos obviamente en el mismo discurso. Hay que seguir trabajando. En el caso de que esta ley sea aprobada, pues, te soy honesto, no le veo, tal vez va a tener sus ventajas, desventajas en su momento, habría que determinarlo en la vida real, obviamente. Y obviamente, como te digo, hay temas como vos lo planteabas, que están hablando del salario mínimo, están viendo la reforma tributaria. La semana pasada, creo que comentando un poco de la reforma tributaria, nosotros estamos haciendo unas propuestas, pero obviamente las propuestas que nosotros podamos hacer como consumidor o como grupo organizado, etcétera, obviamente no va a tener mayor efecto si obviamente no hay una presión. Si yo lo planteaba, o sea, el COSEP viene y saca un comunicado y se queja, pues está bien, se quejó, dice que la tarifa eléctrica, dice que la reforma tributaria, pero no está en alguna propuesta de ley en asamblea donde invite a todas las cámaras a sumarse y que al menos estén posteando, no sé, si es que tienen miedo obviamente ir a protestar en la calle, pues el empresario, pues, porque realmente no veo ningún empresario, pues la mayoría que lo están instigando en ninguno de los casos, pues, pero eso es otro tema. Entonces, cómodo venir, decir, proponer, pero no tenemos nada factible, o sea, no hay ninguna propuesta de casarse. Dice, bueno, que deroguen toda la ley que hicieron anteriormente. Bueno, podría ser, pero tú necesitas un texto, necesitas algo para ir a debatirlo. Entonces, esos temas creo que se tienen que llevar a la práctica sobre la mesa, porque aquí, mira, muchos sectores vienen, se quejan, relinchan, pero realmente no hacen nada. Y ese es el problema. Muchos políticos aquí vienen a despotricar, no en sus segmentos, pues en general vienen muchos comunicados, pero no hacen nada. Y entonces aquí hay que trabajar
aquí hay que trabajar. Nosotros obviamente no andamos politizando nada, pero nosotros vamos a los usuarios, nosotros vamos con los clientes, vemos, hacemos propuestas y obviamente sin ningún tipo de rédito político. Lo que queremos es buscar una solución, pero a veces ni en esos temas que son delicados, el político, los agentes económicos, los sectores, las cámaras, las cúpulas, que nos han llevado hasta aquí, es el pasado, pues hay que olvidarlo, pero muchas cúpulas nos han llevado aquí. El COSEP negociaba las tarifas eléctricas. El presidente del COSEP, anteriormente José Aguirre, se sentaba en la Asamblea Nacional a firmar las propuestas de ley que solo el gobierno consultaba con ellos, con la tarifa eléctrica. Y mira que ahora, obviamente, como está el bando contrario y tiene derecho a estarlo, realmente todo lo ve, obviamente, negativo. Entonces, hay que ver un punto de equilibrio sensato, porque al final, los palmados, los que andamos en bus, un carrito echando combustible, las tarifas eléctricas, el consumo de todo, mira, todo para el cielo. Y la verdad que vos estás al supermercado y todo está alto, todo, una galleta, una leche, todo ha subido. Y al final el consumidor está mano arriba hasta el día de hoy por la culpa de los empresarios en su momento y obviamente el gobierno, que ahora nos está apretando más, lamentablemente, y no debería ser así. Agradecemos a los dos que nos hayan acompañado, nos hayan dado su análisis respecto a esta reforma y que también pues hayan dado su punto de vista sobre la actual situación que enfrenta Nicaragua como un contexto unificado. Aquí nada es una isla, ni la economía, ni la política, ni el día a día que vive la población más vulnerable. Y esos planteamientos, si la clase política de este país ni siquiera escucha sus mismos planteamientos, mucho menos que van a escuchar a una persona endeudada. Mucho menos se van a poner en los zapatos de la gente. Bueno, pero Juan Carlos le toca lidiar esto todos los días con decenas de personas. Gracias Michael Marenco y también a Juan Carlos López por habernos acompañado. De esta manera nos vamos a un breve corte comercial. Quédese con nosotros, regresamos en la segunda parte de Debates y Soluciones.